Buenas tardes. Este es un tema que ha sido y sigue siendo bastante controversial y que personalmente disfruto mucho cuando me toca hablar, porque claramente soy una defensora acérrima de la preservación uterina en el contexto de la reparación del piso de la pelvis, y siempre tengo que avisar que voy a hablar de preservar úteros sanos, ¿sí? No úteros enfermos. Y para eso tenemos que mirar un poquito el pasado, ver de dónde venimos, hacer algo que tiene que ver con el ejercicio médico de buena calidad, que es tener empatía y escuchar lo que necesitan las mujeres. Y nada, agarrar un martillo y darle un mazazo a lo que veníamos haciendo y reconstruir. Finalmente después les voy a mostrar dónde estamos parados hoy en día. ¿Y de dónde venimos? Venimos de decir, hace más de, o casi más de 200 años, que el útero en la génesis del prolapso tiene un rol pasivo. Sin embargo, venimos de arrancar el útero sistemáticamente en todas las pacientes que van a parar a una cirugía de prolapso. Por eso en Estados Unidos la tasa de histerectomía vaginal sigue siendo muy alta cuando un paciente pasa a hacer una cirugía reconstructiva. ¿Y qué dicen las mujeres? Soy feminista. Pero no soy feminista de las que se pintan el pelo y van con el pañuelo verde en el brazo, sino soy de las feministas que saben escuchar las necesidades de las mujeres. Y hoy las mujeres piden cosas. ¿Por qué? Porque para una mujer arrancar un útero no es anecdótico. El útero es un órgano que tiene un valor simbólico enorme. Es el útero quien nos permite engendrar. Es el órgano que está relacionado con la femineidad. Nos diferencia del hombre también. Y a la mujer latina, que es a la que nos toca tratar a nosotros en Argentina, está muy relacionado con esto de me quedó un agujero y ahí qué va a quedar. O sea, la frase de me van a vaciar es tremenda. No la escuché yo, solamente la estoy viendo cómo hacen las cabezas así. La escucharon un montón en este auditorio. Es por eso que hay que ser empático a la hora de entender qué es lo que el paciente quiere y establecer pros y contras para poder definir de manera conjunta. Ese es un estatuista que hizo la mamá de una amiga mía, que es una hermana que me regaló la vida, cuando le sacaron el útero, y a pesar de que ya tenía 3 hijos, ella se sentía así, con ese agujero en la pelvis, y abrazaba su pelvis con el agujero. Y las mujeres sienten y piensan cosas y está escrito. Y cuando les preguntan qué es lo que quieren a la hora de preservar o sacar, la verdad que dicen que sí, que prefieren preservar su útero y sus ovarios, o al menos tener la cirugía menos invasiva. Y que se sienten ignoradas. Tienen la percepción de que el médico no escucha, de que el médico les ofrece lo que mejor les sale, lo que más, lo que les fue enseñado, o lo que es peor, les ofrecen aquello que recibe mejor paga. Y eso está escrito en un trabajo bien viejo de la década del 80. Y no por nada, este otro trabajo se correlaciona con lo que les estoy diciendo, y guárdense los números que están en la costa sur de Estados Unidos o en la costa pacífica de Estados Unidos, donde la histerectomía es el procedimiento mejor pago, no así en el centro y en el noreste.
fíjense, tomando como referencia los lugares que pagan mal, es muy probable que a una mujer le preserven el útero si no pagan, o pagan mal, o paga el seguro médico. Es muy factible de que se preserve un útero si están en un hospital urbano y es un hospital con residencias, y si son mayores de 52 años. Pero ¿qué es lo que quieren las mujeres realmente? Y esto es una pregunta que se hicieron pocos. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos 5 años, que eso es lo que me preguntó Iván, qué pasó en los últimos 5 años, hubo solo 2 trabajos que se encargaron de preguntarle a las mujeres qué era lo que querían. Uno, hecho en los Países Bajos, que tiene un N de 102 y que dice que el 43% de las mujeres prefieren preservar el útero. Y otro, que se hizo al año siguiente, un trabajo alemán-ruso. Le preguntaron a las mujeres de habla alemana y a las mujeres de habla rusa qué era lo que querían. A las mujeres alemanas, el 40% querían preservar el útero, y las rusas un poco más de la mitad querían preservar rusas. Esto fue antes de la guerra, digo, ¿qué habrán estado negociando el precio del gas, del petróleo, para que se junten 2 países desde el punto de vista médico? Bueno, nada, ahí están. Pero juntaron un nene interesante, 383 pacientes. Pero cuando uno mira la historia y mira para atrás, en el 2013 y en el 2014 también hubo estudios hechos en Estados Unidos, donde les preguntaron a las mujeres qué era lo que querían, y la mitad dice que sí, la mitad dice que elige el médico, la mitad no sé, no sabe, no contesta. Cuando uno mira el N de todos esos, ahí está la suma en total, son 1.136 pacientes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alcanza 1.136 mujeres para representar al total de la población femenina del mundo, como para hacer una bajada de línea y dice, acá hay que hacer esto? No alcanza, claramente no alcanza. A la evidencia no le alcanza porque digamos que lo que sí alcanzaría es para decir que cada mujer es única, individual, y la tenemos que tratar como eso, como un ser singular, porque vienen con etnias diferentes, culturas diferentes, creencias diferentes, deseos diferentes, así que no estaríamos en condiciones de hacer una bajada de línea taxativa. Y si bien en Estados Unidos en una década se midió entre el 2002 y el 2012, la histeropexia es lo que está en puntito, lo más chiquitito, ¿sí? Lo de abajo, tuvo un leve crecimiento y coincide con la época donde se ponían dispositivos a mansalva. Después, si ven, después del 2011, con el warning de la FDA, empieza a bajar otra vez. ¿Sí? El útero se aprende a conservar cuando vienen los dispositivos con malla. Y también, o sea, hay un aumento de la indicación de la histeropexia siempre y cuando sea un hospital escuela, sean mayores de edad o no paguen. ¿Sí? Si pagan o pagan más el procedimiento, arrancan el útero. Y lo interesante de ese trabajo es que dice que la gran mayoría de las pacientes que pasan por una intervención con estadios avanzados sacan el útero, pero no arbitran ningún medio de suspensión apical. Y entonces ahí digo, volvamos a la clase de Lancet, donde ¿sí? Si estamos sacando el útero y no hacemos ningún medio de colposuspensión, estamos dejando al paciente sin tratamiento. Y la verdad que también había que mirar un poquito la historia. Ahí tenemos a Christopher Maher, a Matthew Barber. Christopher Maher, el que firma el Cochrane, las revisiones del Cochrane respecto a la reparación de prolapso. En el 2013 se publicó en la misma revista estos 2 trabajos. Cuando hablaron de prolapso apical, la palabra histeropexia no se nombró ni una vez. Lo trataron unas páginas antes como un capítulo aparte, como si fuera... ¿Qué? O sea, la preservación uterina es parte del tratamiento apical. No, está el útero, se deja, chau.
Después, por suerte, siguieron habiendo publicaciones y hasta capítulos enteros de libros, pero fíjense quién firman. No es menor que lo firmen las mujeres. Las mujeres terminamos siendo un poquito más sensibles respecto a otra mujer. No se ofendan los varones. Lo que abunda es, todo el tiempo están diciendo, no, bueno, los trabajos que se publican no satisfacen, no son de buena calidad, son pobres metodológicamente. Nosotros, los argentinos, que somos unos grandes defensores de la histeropexia, no publicamos. Y la verdad es que el tema no garpa, no interesa. Lo tuvimos a Miki Carran entre nosotros diciéndonos, dejate de joder con ese tema de la histeropexia. Porque realmente los trabajos que hay son decididamente malos, porque nosotros no tenemos tiempo de publicar, nosotros que andamos saltando en el pluriempleo de un lado para el otro, no tenemos tiempo para escribir y no tenemos conexiones políticas para que nos publiquen, digamos. Cuando hicimos algún que otro trabajo, rejected, afuera. El tema no garpa, no interesa. Y también es esto de decir, bueno, reconocer que el dogma estaba errado, que si hace un montón de tiempo Víctor Boney decía, tiene un rol pasivo, digamos, ¿por qué lo vamos a sacar? Evidentemente el dogma está errado. ¿Qué es lo que dice Cochrane? ¿Sí? Bien fresquito, 2023. Dicen que si vamos por arriba, ¿sí? Usamos la vía abdominal, no importa si sea laparoscópica abierta o robótica, deje el útero, saque un pedazo, el fondo del útero, o saque el útero por completo, es exactamente lo mismo. La tasa de curación va a ser exactamente igual. Y que cuando lo comparo con otras vías, ya sea la vía vaginal, con sus diferentes técnicas, no habría beneficio de una técnica sobre la otra. Lo que sí dice, y se expide claramente, es que los pacientes que van desde la vía abdominal van a sentir menos el prolapso a mediano o largo plazo y que se van a reoperar menos por sensación de bulto, y pareciera ser que hay un montón de pacientes que no pasan por urodinamia y no reciben tratamientos antiincontinencia de manera concomitante, pues las tasas de incontinencia luego de la vía abdominal como de la vía vaginal son bastante altas. ¿Y qué dice de la preservación uterina? Dice que no importa la técnica que use, por arriba, por abajo, no hay diferencias estadísticamente significativas y que la evidencia es inconclusa. Cuando uno revisaba el paper anterior del Cochrane, la palabra que abundaba era uncertainty. Era todo incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Y yo lo critiqué un montón. ¿Ahora qué hicieron? Ahora ponen la evidencia de certeza. ¿Y qué dice eso? Ahí, tal cual está escrito. La certeza es que la evidencia de calidad es de baja a moderada y que hay limitaciones que incluyen imprecisión, estudios metodológicos pobres e inconsistentes. Eso es lo que dice el Cochrane. Y la verdad que consentir adecuadamente a un paciente respecto de dejar un órgano sano es demencial, porque yo no he visto ningún urólogo que ande arrancando próstatas por las dudas. La verdad que es demencial justificar que no se saca un órgano que está sano. Tenemos el aval para sacarlo, porque se le hizo siempre así. ¿Qué dice la evidencia de eso? ¿Qué peso tiene? Ninguno, tampoco. Entonces estamos mezclando, tenemos una ensalada de datos, frases que abundan de que hay poca o nula evidencia a favor o en contra, y actos que abundan, que es lo que, hacer lo que a mí mejor me sale, lo que si me garpan más, mejor, hacer lo que a mí me salga o lo que a mí me resulte más sencillo, y lo que la paciente piense pasa para otro capítulo. Entonces estaríamos todo el tiempo
como dice Einstein, nadando en dulce de leche, sintiendo que la diferencia entre el pasado, presente y futuro es una ilusión persistente respecto a este tema. Pero en estos últimos 5 años se publicaron cosas interesantes. Este es un metaanálisis con un review sistemático que intentó bajar prácticas clínicas, guías de prácticas clínicas, y es bien interesante porque junta un montón de trabajos y del tamiz de los mejores trabajos se seleccionan 2 estudios que son randomizados, controlados, 45 trabajos que son comparativos, no randomizados, y 37 casos de series que presentan más de 50 pacientes. ¿Y qué sale de todo esto? Sale las siguientes conclusiones: que preservar el útero es a favor de disminuir el tiempo quirúrgico, a favor de disminuir el sangrado y el riesgo de transfusión, a favor de disminuir la tasa de erosiones cuando utilizo dispositivos con malla, y disminuir claramente la tasa de lesiones de la vía urinaria. ¿Sí? Es más fácil llevarse puesto la vía urinaria cuando hago una histerectomía que cuando preservo el útero. Pero este mismo trabajo dice, momento, igual hay datos insuficientes que no me permiten hacer una guía de práctica clínica que le avise al paciente de los riesgos de tener malignidad después de la cirugía o qué estudios preoperatorios le tengo que hacer para saber a quién le voy a dejar el útero o a quién no. Y por eso sale de la práctica habitual, digamos, tener un paciente con alto riesgo de tener cáncer, podemos conversar, digamos, no hace falta hacer nada, no existe el screening para el cáncer de endometrio al día de la fecha o para el cáncer de ovario, y claramente no le vamos a dejar el útero a una paciente con un SIL de alto grado. ¿Está bien? Así que me parece que es una frase que es defensiva y que no logra ayudar, sino que nada, contribuye a la ensalada de datos. Y fíjense qué interesante, dice, ¿sirve para...? Sí, claro, sirve. Hay que preservar porque tiene un montón de beneficios sobre el resto de las cirugías en pacientes que no hay contraindicaciones, hay todo lo que dije antes, tiempo operatorio, exposición de mallas, sangrado, bla, bla, bla. Pero, atenti, no sabemos qué es lo que pasa a largo plazo, porque todo lo que hay publicado es cortito. Resulta que estos se olvidaron de leer otra bibliografía que está publicada, ¿sí? El primero son unos franceses que tienen 10 años de experiencia haciendo histeropexias laparoscópicas, y se olvidaron del trabajo de Cleveland Clinic, que tienen 9 años de experiencia conservando útero. Evidentemente, con las publicaciones hacemos sesgo de la información y direccionamos la información para donde más nos conviene. Y estos mismos dicen, a pesar de todos los beneficios que tiene la histeropexia, igual los cirujanos van a seguir arrancando el útero porque o no aprendieron a conservarlo, no desarrollaron sus habilidades, no tienen idea de lo que va a pasar a futuro y si esto va a tener un rol en la recurrencia del prolapso. El mismo trabajo arranca con la frase de Víctor Bone que dice que el útero tiene un rol pasivo en la génesis del prolapso. Entonces, si tiene un rol pasivo en la génesis del prolapso, yo me pregunto por qué debiera tener un rol activo en la recurrencia. No sé, les pregunto a ustedes también. Y por suerte llegó el Super Trial. Super Trial es un trabajo imbatible que lo estábamos esperando cuando hicimos Uromagna, porque ya habían presentado el protocolo de investigación y estaba aprobado. ¿Y por qué digo que es imbatible? Porque compara la cirugía estándar en Estados Unidos, que es la histerectomía vaginal con la suspensión uterosacral alta, versus
la histerosuspensión con un dispositivo que se llama Uphold Light, que tiene unas espinitas que van clavados al ligamento sacroespinoso y además tiene una malla, cuando la FDA ya se proclamó en contra de las mallas. Este trabajo está publicado en el 2021 y lo van a encontrar libre en internet desde el 2022. ¿Qué dice este trabajo? Además de que es un trabajo randomizado, doble ciego, con criterio de superioridad, participaron 9 centros de Estados Unidos, y si leyeron quienes firman este trabajo son todos unos campeones. Y lo interesante es que tiene un seguimiento a largo plazo. 156 pacientes fueron seguidas a 5 años. Miren qué interesante. La tasa de erosiones, que es el cuco de utilizar las mallas, es lo que hizo volar por el aire la utilización de las mallas en Estados Unidos, es del 8%. Pero cuando uno mira la columna de la histerectomía vaginal con la suspensión uterosacral alta, hay un 21% de pacientes que se quejan porque tienen granulomas o porque tienen exposición de la sutura. ¿Y qué síntomas da esto? Sangrado y dolor gispareunia, lo mismo que dan las mallas. Y si sumamos el 8% de las erosiones que da la histeropexia, más los granulomas, 11%, ni siquiera alcanzamos el 21% de las complicaciones que da la rama tradicional de histerectomía vaginal con útero sacral alto. El resto de las complicaciones no tenían ninguna importancia. Lo interesante de este trabajo es ver esto, que a lo largo del tiempo, que es lo que critica el otro metaanálisis, hemos visto que la histeropexia es duradera, ¿sí? Está representada en color rosa y la rama de la histerectomía en color azul. Y ahí vemos cómo a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta rama mide el tiempo y esta es la probabilidad de falla. Vemos cómo la histeropexia tiene menos chance de fallar que la histerectomía asociada a un procedimiento de suspensión apical. Como conclusión, este trabajo, el Super Trial, dice que la mujer que recibe una histeropexia con suspensión al ligamento sacroespinoso es superior a la paciente que recibe una histerectomía con útero sacral alto seguida a los 5 años. Y la verdad que, como dice Carlitos, end of discussion. Acá se acaba la discusión. Para concluir, a mí me gusta citar esto respecto a este tema que tiene tantas idas y vueltas con el tema de la metodología y el miedo de imponerlo como un estándar de cuidado para la mujer. Son unos filósofos alemanes que escribieron un libro que todos debiéramos leer alguna vez, que se llama La enfermedad como camino, que dice que el que busca la luz no tiene tiempo para cientificismos, sino que aspira al conocimiento, muchas veces dando vuelta alrededor de la medicina basada en la evidencia. Nos enroscamos y no evolucionamos. Muchas gracias. No se vaya, doctora, siéntese un momentito porque presiento que van a haber preguntas. Si hubieran preguntas del auditorio, por favor. Mientras tanto, doctora, yo tengo una pregunta. Yo sí hago histeropexias y pienso igual que usted. Estoy a favor de la preservación del útero por todo lo que usted ha mencionado. El trial que puso es con una malla o con un arpón. Entre hacerlo con un dispositivo, que puede ser el que presenta usted, o un Splentis, versus hacerlo con puntos clásicos, ¿cuál es su primera opción? Bueno, nada, ahí voy a contarte la experiencia de Carlitos, o si vos querés contarla, cuando compararon
histeropexia al sacroespinoso con suturas solitas ancladas al cérvix o con dispositivos. O sea, ellos tenían ya una experiencia previa en el hospital italiano donde hacían la cirugía clásica y encontraron de que las pacientes recurrían, pero recurren porque la malla, la sutura lo que hace es desgarrar el tejido y nada, es como si perdiste la suspensión. Si vos interponés un pedacito de malla, que es lo que hacemos nosotros con Splendis o con una malla recortada, se elimina la tensión de la sutura sobre el tejido. Y entendemos que eso daría un poquito más de duración. Bilateralmente. Bilateral. Y entre hacerlo, el abordaje posterior versus anterior, ¿le da algún beneficio o depende del caso clínico que tenga? Tampoco está, digamos, demostrado que es mejor. Yo te voy a hablar de lo que hacemos nosotros. Cuando vos tenés un prolapso estadio 3BA-C, donde tenés el C afuera y el componente anterior es lo que predomina, personalmente me gusta ir a suspender y llegar al ligamento sacroespinoso a través de la paravejiga, del espacio paravejiga. Sí. Es más engorroso porque el espacio es más chiquitito y puede sangrar más, pero si uno va despacio, con una disección cuidadosa, es seguro. No te va a permitir hacer una cirugía clásica, es decir, meter 3 valvas en la paravejiga, no. O sea que si no disponemos de dispositivos con arpones, tenemos que ir sí o sí por la vía posterior. ¿El tamaño del prolapso importa para hacer una cirugía conservadora? No, o sea, para conservar el útero no. O sea, el tamaño del prolapso te importa para la vía de abordaje. Hay un trabajo que hicimos con Carlitos y el doctor Gustavo Isbisky, que es el que hace los números, que nos enseñó que por cada centímetro de TBL descendido a partir de los 11 centímetros hay una chance de recidiva del 30%. Entonces, cuando tenemos pacientes con un TBL mayor a 11, vamos por la vía abdominal y no por la vía vaginal. Pero el útero es anecdótico. Lo podés preservar haciendo una hermosa sacropexia. ¿Qué opciones de abordaje histeropéxico tenemos a la fecha y cuál ha demostrado ser mejor, sobre todo en mujeres perimenopáusicas? Y no, la respuesta es la del Cochrane. No hay mejor. O sea, hay un montón de opciones. La consideración del TBL es importante y no te podría decir mucho más. ¿Suspensión abdominal o vaginal? ¿En qué situaciones la aplicaría? Eso es lo mismo. O sea, más de 11 centímetros, vamos desde el abdomen, y menos de 11 centímetros, chance por vía vaginal. Y después nada, hay otras consideraciones, digamos, pacientes que no son sexualmente activas, ofrecerles la cirugía del EFOR con preservación del útero, que es la cirugía más ética que hay en pacientes añosas con comorbilidades, y el útero se puede preservar sin conflicto. Doctora, entre el dispositivo Splendis y el Calistar A, me parece, ¿qué opinión tiene? ¿Cuál cree usted que es? Creo que la respuesta se dice sola, pero su opinión al respecto. Boromedón no me paga para decir uno u otro, así que voy a decir igual lo que pienso, pero cuanto menos tape pongamos, cuando menos malla usemos, menos chance de que haya una erosión. Cuanto más superficie de malla hay, más chance de erosión, y la verdad que si bien no es una complicación compleja de resolver, la verdad que no la queremos tener.
Así que cuanto menos material usemos, mejor. Okay. Y entre usar solamente, porque hay dispositivos como Splentis que vienen con los arpones y la malla que tiene más o menos 14 centímetros de diámetro, y entre usar solamente los arpones y ya no la malla y fijarlo al cuello, ¿sería igual que hacerlo clásico? No, es la misma experiencia de Carlito con la cirugía clásica. O sea, es meter el punto a través del cuello que va a tensar, va a generar una tensión diferente a si interpones un pedacito de material para que elimine esa tensión y realmente sea dinámico. O sea, después otras cosas que hemos visto, infelizmente, es que cuando vos te vas de mambo, en el sentido de que usando malla inclusive, anudás y eliminás la tensión, muchas veces puedes atrapar el recto y en la primera defecación desarmas la cirugía de la señora. En su experiencia personal, ¿cuál es la técnica que le ha dado mejores resultados para histeropexia? Nosotros usamos mucho la suspensión al ligamento sacroespinoso, porque realmente suspender a los uterosacrales altos pone en riesgo la vía urinaria. Igual lo hacemos porque estamos en un centro donde hay que enseñar, así que está dentro del programa, y la verdad que es lo mismo. O sea, desde el punto de vista anatómico, cuando uno repara los 3 compartimentos y los 3 niveles de Delancey, la cirugía son cirugías poderosas. Así que no es que tenga alguna preferencia sobre otra. Transpiro menos con un sacroespinoso. También teniendo en cuenta, digamos, cuáles son los reparos anatómicos para no tener complicaciones. El ligamento sacroespinoso tiene un área de riesgo próxima a la espina isquiática o próxima al sacro. O sea, que todo lo que pongamos sobre el ligamento sacroespinoso es en el tercio medio del ligamento, y eso hay que tenerlo súper claro, porque si no también va a dar dolor de cabeza. Y los arpones vinieron a sacar la problemática del dolor, porque la aguja, cuando es grande, tiene una dispersión mayor, en cambio, y entonces hay más riesgo de hacer lesiones neurales, atrapamientos neurales, cuando el arpón es un lugar preciso donde uno va y clava el arpón. Ahí hay que tener también mala suerte para ir a clavárselo al... Paciente a la cual se le hizo histeropexia al sacroespinoso con arpón y recidiva, ¿qué opción le ofrece? Una sacropexia. Sacropexia. La última de repente. El cervix, la malla, ¿con qué la fija? ¿Bicril, PDO, sutura no absorbible? No, usamos Prolene. Prolene. No reabsorbible. 3 ceros, 4 ceros. De 2 ceros para abajo, o sea, 3 ceros, o sea, la macana de la sutura no reabsorbible es lo que vimos ahí. Erosiona la vagina igual que la malla. Y después pincha, sangra. Poliéster de repente, que también no reabsorbible. Poliéster está bueno también, pero más riesgo de infección porque es multifilamento. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias, doctora. Muy brillante su presentación. Un aplauso.